Bueno, vamos a ver eh, dentro del uso urbano algunas pautas, este, eh, algunas acciones que podemos hacer desde este uso más domiciliario, ¿no? Más urbano. Eh, una de las grandes pérdidas que hay, que hacen al aumento de la ineficiencia, es en la distribución, ¿no? Se estima ahí un valor medio en países en vía de desarrollo, como el nuestro, desgraciadamente, que oscila entre el 50%, mientras que los países más industrializados, estas pérdidas podrían llegar al 15%. Entonces acá ya hay una diferencia grande de partida, porque estamos diciendo que para abastecer una población, las plantas de tratamiento, de potabilización, tienen que producir el doble, ¿sí? Entonces eso nos tiene que llamar mucho la atención, digamos. Eh, de 100 litros producidos de agua potable o tratados, eh, llegan 50 a la aplicación, sería, ¿no? Al uso urbano. Eh, estas pérdidas se deben principalmente a fugas. En nuestra región, eh, el tema de los sismos juega bastante en contra porque rompe cañerías y generan pérdidas que solamente son, digamos, reparadas, mantenidas, si se logra ver eh, la inundación, digamos, las pérdidas, ¿no? Si la pérdida llega a superficie, y bueno, se repara, obviamente, pero si no, que son en la mayoría, no, no, digamos, si no existe una evaluación, un diagnóstico permanente, una ocultación del sistema, no son detectados, digamos, estas pérdidas, ¿no? Eh, también existen tomas clandestinas, ¿sí? Obviamente existe en Mendoza, de usuarios que se cuelgan, digamos, del sistema y no entran en el sistema tarifario, entonces son contados como pérdidas, ¿no? Fugas clandestinas. Y, entonces, bueno, las recomendaciones básicamente pasan por primero medir el volumen producido y el consumido, y ahí yo voy a tener toda la cadena de eficiencia, la parte de eficiencia que corresponde a la conducción y la parte de la eficiencia que corresponde a la aplicación, ¿sí? Entonces, si yo eh, tengo un sistema tarifario volumétrico, el usuario va a hacer una reducción del uso porque va a estar pagando por lo que consume realmente, el volumen que consume, y el que produce va a tener un conocimiento de la demanda mucho más acertado porque está ese sistema tarifario de por medio. Entonces también permite una optimización de la gestión eh, de la distribución y de la producción, porque ya se conoce bien la demanda, ¿sí? Porque está medida. Eh, Esto de detectar y reparar las fugas es lo que primero se nos viene a la mente, así como en el sistema agrícola pasar de tecnología es la típica solución, la típica respuesta de aumento de eficiencia. Acá en el uso urbano, reparar estas pérdidas por conducción parece lo más simple, pero en realidad me parece que es lo más complejo, porque eso requeriría, en muchos de los casos, rehacer todo el sistema de distribución, ¿sí? Y acá también, como en el riego, hay miles de kilómetros de redes, ¿no? de cañerías,
muchas de las cuales deben cambiarse, eh, pero el costo que eso genera debe ser bastante grande. Por algo no lo hacen, digamos, ¿no? El sistema de detección también eh, entiendo que es complejo, digamos, se utilizan unas chanchas, así le llaman, que son unas orugas, unas cámaras eh, con un sistema de ruedas que transitan dentro de cañerías para inspeccionar eh, y detectar dónde está la pérdida, la rotura. Eh, el tema de reinvertir en el sistema, es decir, un sistema de operación o distribución de agua potable debe tener estadios de reinversión para mejorar su infraestructura, digamos, por ejemplo, las plantas de potabilización. La, la- en ingeniería sanitaria ustedes van a ser capaces de dimensionar una planta de potabilización, por ejemplo. Y van a ver que uno de los requisitos, de los criterios de diseño, eh, es es la población final. La población de diseño es la población inicial y una proyección en función de la vida útil de la obra. Por ejemplo, a 20 años. Entonces, de entrada, yo estoy diseñando la planta potabilizadora para un consumo que va a ir aumentando en el tiempo en función del aumento poblacional. En líneas generales, sería antieconómico construir la planta potabilizadora en el año 1 con la capacidad para dotar a la población del año 30. ¿Se entiende? Porque estaría siendo ineficiente desde lo económico. Lo que se debería hacer y se hace es dividir la ejecución en etapas, ¿no es cierto? Entonces, permitiría esto, un crecimiento paulatino de la planta de potabilización en función del crecimiento de la población y establecer estas etapas de reinversión en infraestructura. Y generalmente es lo que no pasa, porque las plantas quedan sin aumento de sus capacidades y no permiten estas mejoras. Luego, otras recomendaciones, nuevamente el tema de reutilizar el agua, sistemas de tratamiento para reuso. Eh, Otras que hacen más al uso domiciliario, tiene que ver con utilizar dos fuentes de agua en nuestras viviendas, una potable y otra no potable. Eh, ¿Qué más? Bueno, el tema del padrón de usuarios, digamos, y un catastro. Un catastro es una cartografía de las parcelas que tienen esta dotación de agua, digamos. El área, entender el, el parcelamiento urbano del área de, de cobertura de la empresa o del organismo que distribuye el agua. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Y porque necesito conocer la demanda, justamente. La demanda tiene que estar bien interpretada, ¿no? En sus variaciones sociales, en sus variaciones espaciales, porque eso va a depender, digamos, del sistema tarifario, va a depender de las longitudes de las distribuciones. Necesito conocer también las diferencias de altura por el tema de presiones. Entonces el catastro y ese sistema de información geográfica es requerido. Acá vamos a hacer una pausa. Acá vamos a ver un video
que les va a servir para el práctico 3, digamos, donde tienen que determinar un volumen y un consumo. Vamos a ilustrar la ejecución de un aforo volumétrico para determinar el flujo de agua en la ducha, el cual permitirá posteriormente calcular el volumen de agua usado en un duchazo. Para esto se necesitan dos elementos. Primero, un balde graduado para medir los litros de agua recogidos y segundo, un cronómetro que permita medir el tiempo de llenado del balde. Vamos a proceder a hacer el aforo. Lo primero es ajustar el flujo de agua a las condiciones de uso normal de la ducha, mezclando adecuadamente el agua fría con la caliente para tener el caudal deseado y la temperatura adecuada. Supongamos que ya están ajustados el flujo y la temperatura. Ahora hagamos el aforo volumétrico. Se debe rápidamente introducir el balde bajo el chorro de agua y simultáneamente activar el cronómetro. Cuando considere que el volumen recogido en el balde es suficiente, debe quitar rápidamente el balde del chorro y simultáneamente parar el cronómetro. Este volumen es suficiente. El cronómetro marcó 40.02 segundos. El volumen captado en el balde fue de aproximadamente 5 litros. Vamos a hacer ahora los cálculos del aforo volumétrico. El volumen captado fue de 5 litros y el tiempo de llenado de este volumen fue de 40.02 segundos. El caudal resultante es igual a 5 litros dividido por 40.02 segundos, que es igual a 0.1249 litros por segundo. Es decir, por cada segundo se están usando 0.1249 litros. Este es el caudal o flujo de agua usado en esta ducha. Ahora el siguiente paso es calcular el volumen utilizado en un duchazo. Para ello, vamos a suponer que el duchazo duró 6 minutos. Por lo tanto, el volumen usado es igual al caudal multiplicado por esa duración. Es decir, es igual a 0.1249 litros por segundo multiplicado por 6 minutos. Como un minuto tiene 60 segundos, se multiplican 60 segundos por minuto, de tal manera que estos segundos y estos otros segundos se simplifican al igual que estos minutos y estos otros minutos también. Así, esta multiplicación resulta en el volumen utilizado en el duchazo expresado en litros de agua. Es decir, 0.1249 por 6 y por 60, cuyo valor es igual a 44.96 litros, aproximadamente 45 litros. Un duchazo en estas condiciones de flujo de agua y duración utiliza entonces 45 litros. Ahora los invito a que hagan la medición del consumo en su ducha. De manera similar a lo ilustrado, pueden hacer aforos y cálculos del consumo de agua en lavamanos, lavaplatos, lavaderos y mangueras, entre otros. Bien. Vamos a ver otro. Puedo salir. Vamos a ilustrar cómo se puede determinar el volumen de agua utilizado en la descarga de una cisterna. Para esto se requiere de 1 metro para hacer la medición de las dimensiones de la cisterna y del descenso del nivel de agua debido a la descarga. Lo primero que se debe hacer es retirar la tapa de la cisterna. Se mide el ancho y la base. 16 centímetros de ancho, 43 centímetros de base. Ahora se mide la profundidad a la cual está el nivel del agua en la cisterna, 13 centímetros de profundidad. Lo siguiente que se hace es descargar la cisterna y medir la profundidad del agua en su punto más bajo. En el caso de esta cisterna, vamos a activar la descarga con el botón de líquidos, 19 centímetros. Con las anteriores mediciones ya se puede calcular el volumen de agua usado en la descarga de esta cisterna. Ahora se muestra el cálculo del volumen descargado por la cisterna. Las dimensiones medidas fueron 16 centímetros de ancho, equivalente a 0.16 metros. 43 centímetros de base, equivalente a 0.43 metros. 13 centímetros de profundidad inicial del agua, equivalente a 0.13 metros. Y 19 centímetros de profundidad final del agua, equivalente a 0.19 metros. Es decir,
el descenso del nivel del agua fue de 6 centímetros o 0.06 metros. Por lo tanto, el volumen es 0.16 metros por 0.43 metros por 0.06 metros. Usando una calculadora, 0.16 por 0.43 por 0.06, cuyo resultado es igual a 0.00413 metros cúbicos. Como un metro cúbico tiene 1000 litros, este volumen es equivalente a multiplicar esta cantidad por 1000 para expresarlo en litros. Consecuentemente, el volumen de agua descargado por la cisterna fue de 4.13 litros. Bien, fueron bastante sencillos, bastante básicos, pero nos ilustraron un poco cómo tienen que hacer con la resolución del práctico. Es muy importante en el caso de la ducha o en el baño de inmersión, en función del grupo van a tener distintos usos, los cuales hay que medir y proyectar en el tiempo. Es muy importante el tema de la medición del tiempo. No tanto por el caudal, que esa parte es fácil, sino eh, con la duración de la ducha, del duchazo. ¿Por qué les digo? Porque es muy variable. Entonces me interesaría que en la resolución de estos ejercicios realmente se tomen el tiempo, digamos, que se tardan en bañarse, para que tengan una idea de cómo varía, y después cuando hagan los cálculos, lo interesante es el análisis, digamos, un análisis diferencial, es decir, que ustedes interpreten qué porcentaje de reducción pueden hacer si bajan 1 minuto o 2 minutos el tiempo de duración del baño o de la ducha. ¿Se entiende? O sea, más allá de que hagan los cálculos, eh, lo importante es la medición del tiempo. El caudal varía poco, eh, pero el tiempo varía mucho. Y lo que yo quiero que lleguen, a la conclusión que quiero que lleguen es eso, el, qué, qué tan importante es reducir porcentualmente, digamos, o cómo reducirían eh, este uso, digamos, ¿no? Van a, van a tener que medir también el uso del lavarropas, el uso del inodoro o cisterna, ahí como le decían, esta es unas animaciones de la Universidad de los Andes, ¿no? Que es un curso internacional de gestión integrada de recursos hídricos, eh, y ahí le denominan cisterna a lo que nosotros llamamos mochila, digamos, ¿no? Mochila del inodoro. La mochila del inodoro tiene, en la mayoría de los casos, eh, doble botón, uno para líquidos, como decía, el de descarga menor, y el de sólidos, que descarga completamente todo el volumen de la mochila. En el caso de los que les toque el consumo del inodoro, van a tener que hacer un promedio, van a tener que inspeccionar a sus familiares eh, eh, en el hecho de contar la cantidad de veces que se usa el inodoro, ¿no? Entonces por ahí podrían llegar a hacer alguna especie de encuesta o de censo, como para tener una idea de este número, digamos, porque también es muy variable, ¿no? Va a depender de la cantidad de habitantes que tenga cada domicilio, el rango etario también influye en el uso del baño, en la cantidad de veces que nos duchamos al día o en la semana, o en la cantidad de veces que se usa el inodoro. Entonces van a tener que llevar un registro de alguna manera para poner un número
digamos, que represente su realidad. En la cuenta que tengan que sacar para poder cuantificar el uso, la demanda urbana, van a tener que medir, digamos. Entonces van a tener que llevar algún registro, ¿no? Entonces eso háganlo con tiempo porque les lleva tiempo hacer un promedio, por ejemplo, ¿no? Para poder eh, representar una variable, mientras más datos existan, más cerca el promedio va a estar de la realidad, ¿no? A eso voy. Entonces, mídanse en tiempo todas las veces que usan el agua para una ducha, para un baño de inmersión, cuenten la cantidad de veces que ustedes van o utilizan el baño, o cuánto tiempo tardan para lavarse los dientes, cuánto tiempo tarda la canilla abierta, eh, en el lavado de los platos, cuánto tiempo tardan, cómo lo hacen. Cuando rieguen los jardines también, cuando laven los vehículos también, traten de cuantificar tiempos más que caudales, porque el caudal lo puedo medir en cualquier momento, el caudal de una manguera, por ejemplo, pero si no medí y no cronometré o no tomé este, el recaudo de ver bien los minutos o segundos que me demora tal acción, después no lo voy a recordar. Entonces, lo más importante es medir los tiempos, ¿no? Eh, es una linda experiencia para que también lo transmitan en su casa, para darnos una idea realmente, sacar un número de el agua que podemos reducir. O sea, lo que me interesa a mí es el porcentaje de reducción del uso, ¿sí? El ejercicio seguramente va a decir que una vez calculado un uso promedio que represente esa realidad de cada casa, se extrapole en un año de gestión, digamos, ¿no? En un año de uso, multiplican todo ese volumen consumido y van a ver que es un volumen importante. Y bueno, después se les va a solicitar una medida, una solución o una acción para poder reducir. Y ustedes pueden ahí, eh, digamos, buscar una solución en función de proponerse una reducción. Por ejemplo, yo puedo resolver el ejercicio diciendo, para reducir un 15% el consumo de agua potable en mi vivienda, yo propongo tal cosa, ¿sí? Eh, y quiero que lo calculen, quiero que busquen una respuesta de esa forma. O al revés, ahí yo estoy poniendo el objetivo, reducir un 15%. ¿Cómo lo hago? Y tengo que reducir 2 minutos de agua en cada duchazo, 1 minuto de menos de lavar los platos, cerrar las canillas cada vez que me lavo los dientes. Y con todo eso reduzco en un año el 15%. Me lo tiene que demostrar numéricamente. O al revés, si ustedes proponen reducir a la mitad el tiempo de cada baño de inmersión, o poner un dispositivo en la mochila del inodoro para que cada descarga tire menos volumen. O regar por lavar los vehículos con 5 baldes en vez de 15 minutos con la manguera. Entonces todo eso lo tienen que calcular. ¿Mm? Y les va a dar una reducción que lo van a transformar en porcentaje para decir, bueno, todas estas acciones van a llegar a reducirme un 10%, un 15, 20, lo que sea. ¿Mm? ¿Se entendió? Vamos a continuar. Muy breve y terminamos. Uso industrial. En la industria hay
mucho desarrollo tecnológico, no nos vamos a meter, no nos vamos a andar mucho, pero en líneas generales es la parte más fácil, digamos, porque existe mucha tecnología a disposición que permite una recirculación, que permite un mejoramiento de la calidad de los efluentes, un reuso, y está muy ligado a un sistema tarifario, es decir, para poder reducir los influjos, la demanda bruta de agua en una industria, eh, existen, digamos, tecnologías que permiten, digamos, incorporar esos costos en la producción porque son menores a los costos que asumirían si son menos eficientes, ¿se entiende? Entonces, digamos, hay muchos ejemplos que no vale la pena, son más de ingeniería industrial que otra cosa. Esto es interesante, hay un concepto que nació desde el enfoque ambiental y desde el concepto de las externalidades negativas, es decir, de que un efluente contaminado produce un costo al de aguas abajo, ¿no? Porque tiene que tratar ese efluente para poder utilizarlo. Entonces, a través de, de normas, de leyes, de regulaciones, esos costos los asume o los debería asumir el contaminador. Entonces, por eso eh, el concepto del que contamina paga. Esto del cobro volumétrico, en líneas generales también se ve llevado a cabo porque el, el- el cuadro tarifario de un consumo industrial está más detallado, más que un uso domiciliario, ¿no? Entonces generalmente tienen medidores que permiten cobrar por volumen consumido, ¿no? Más adelante vamos a ver un poco más de uso industrial. Y en uso rural, digamos que ahí tiene más, tienen otras condiciones, digamos, otras necesidades. Eh, en uso rural entra también agua potable, saneamiento y rural, digamos, está mezclado ahí, eh, digo, agrícola. Em, digamos, eliminaríamos el uso industrial. Pero, por ejemplo, hay una gran diferencia entre sistemas de distribución de agua potable en un área rural que en un área urbana por las distancias, por ejemplo, eh, por las densidades, ¿no? Por los menores requerimientos, pero las grandes distancias. Entonces hay una diferencia. Eh, entonces, en líneas generales se recomienda mayor participación de las comunidades beneficiadas. eh, Vuelvo a repetir el tema de las distancias, digamos, porque generalmente están lejos las comunidades rurales y generalmente puede ser un operador eh, que tenga que abastecer esas comunidades alejadas y, digamos, la gestión de la demanda requeriría que estos usuarios estén en realidad integrados. Entonces, por ahí, por esas distancias, también se ven, digamos, las dificultades de la participación. Por eso se pone como recomendación. Lo mismo que la búsqueda de financiamiento o la asistencia técnica. Muchas veces las comunidades rurales son
abastecidas por ellos mismos, digamos, son con pequeñas obras de captación de algún recurso superficial cercano, o pozos de bombeo de muy poca tecnología, de muy poca eficiencia. Generalmente están ligados con líneas eléctricas de no mucha potencia, entonces tampoco se podría poner sistemas electromecánicos porque no tienen energía suficiente. Eh, entonces necesitan, al ser ellos mismos los operadores, muchas veces no, por temas de distancia, no es viable eh, un nexo, un caño, un acueducto, y sí es mucho mejor una gestión de esa demanda, un apoyo técnico al operador, una capacitación, este, o brindar tecnología de bajo nivel, es decir, no tan, eh, que no requiera un, una inversión económica muy grande, sino que un sistema este, de bombeo sin electricidad, por ejemplo, o con paneles solares. Bueno, hay mucha tecnología eh, para estas zonas rurales que, eh, digamos, hay que hacer uso de ellas para poder aumentar la eficiencia en estas zonas, ¿no? Dice promover una participación más activa de la mujer. eh, Más que promover, yo diría reconocer eh, la mayor participación de la mujer en las zonas rurales y mucho más en las zonas de comunidades originarias. La mujer es el que tiene el rol protagónico en la distribución del agua, ¿no? Lo vamos a profundizar también más adelante con los principios de Dublín, y un poco más adelante cuando hablemos de derechos humanos y el rol y el enfoque de género, que lo vamos a ver en esta materia. Vamos a recordar estos temas. Entonces, nuevamente, el enfoque de género en zonas rurales debe ser atendido con mayor vehemencia que en las zonas urbanas. Eh, Ahí está lo que les decía anteriormente, propiciar la implantación de tecnología de bajo costo. Existen muchas soluciones alternativas para tratamiento, potabilización o saneamiento. Eh, También está en ustedes propiciar futuros desarrollos tecnológicos como proyecto de grado, ¿no? Yo he tenido una compañera ingeniera que su tesis de grado fue proponer dispositivos solares de tratamiento de potabilización, ¿no? Para comunidades en la valle, por ejemplo. Entonces, la alternativa típica de llevar un acueducto era inviable, finalmente se hizo, finalmente se ejecutó, eh, y captan agua con arsénico y distribuyen agua con arsénico, digamos. Este, pero estas soluciones que proponía la ingeniera Verónica Venegas eran soluciones de esto, de tecnología de bajo costo, ¿no? Y existen muchas otras alternativas o soluciones para eliminar el arsénico con dispositivos de bajo costo, eh, captar agua de lluvia. eh, Hay muchos sistemas alternativos para proponer en estas áreas rurales, ¿no? Y volviendo a las definiciones, yo les comenté en charlas anteriores que el avance que ha tenido las sociedades respecto a este enfoque ambiental, a este enfoque integrado, participativo, viene desde hace muchos años madurándose, ¿no? Ahí en la lista que está acá a la izquierda están indicadas algunas de las conferencias internacionales más importantes, en las cuales se ha tratado
entre los temas ambientales el tema del recurso hídrico, ¿no? Ahí están los foros mundiales del agua, eh, están las cumbres más importantes en temas ambientales. Yo les comenté la de Mar del Plata del 77, la de Río de Janeiro en el 92 se las comenté, y ahora les comento un poco más en detalle una reunión internacional que se llevó a cabo en el año 1992 en la ciudad de Dublín, en Irlanda. Uno de los resultados de esa conferencia, de esa cumbre, fueron lo que se denominó después los principios de Dublín. Y básicamente todos los países que estuvieron representados en esa cumbre firmaron, adoptaron estos 4 principios que son, digamos, líneas directrices, ¿no?, para futuras normas, ¿no? Entonces son principios acordados por todos los que participaron en esa reunión internacional, pero son principios básicos, digamos, universales, ¿no? Y me voy a detener un poco con la palabra universal porque en realidad no son tan universales, porque este es un enfoque occidental del, del recurso hídrico. En otros años me detenía un poco más con esto, les voy a resumir, pero básicamente existe otra visión del recurso hídrico que no condice con esta. Esta es una visión occidental, una visión que nosotros comprendemos y vamos a ver que todos estos principios son irrefutables, pero desde una mirada o desde una cosmovisión mapuche, por ejemplo, eh, o desde una visión de, de una región del altiplano, digamos, las comunidades originarias, ¿no?, eh, o una comunidad china, eh, que tienen otra visión, digamos, del planeta y del hombre, no condice con esto, ¿no? Porque existe una cosmovisión andina, por ejemplo, del agua que dice que el agua es parte de todos y nosotros somos parte del agua. El agua es comunidad, es, eh, es vida, en ese sí está coincidiendo, pero de ninguna manera el cuarto principio entraría, por ejemplo, de Dublín, porque no tienen una visión económica estas comunidades ancestrales o estas comunidades originarias. Ven al agua como una deidad a la cual rendir tributo, por ejemplo, o respetar, eh, y es una visión difícil de entender. Por ahí la podemos compartir, pero no la podemos interiorizar, digamos, porque no vivimos de esa forma. Eh, Algunas acciones en esas comunidades, con esos pensamientos más comunitarios, más entrelazados, se podrían dar mejor, digamos, un uso común en una cosmovisión andina es mucho más fácil de entender, pero en una visión occidentalizada siempre hay rivalidad, siempre hay exclusión, siempre hay economía ahí de por medio. Entonces es más difícil una comunidad organizada, participativa, mancomunada, ¿no? Entonces, por eso me retraje cuando dije universal. Son principios aceptados por gran parte del globo. Argentina tiene estos principios dentro de los principios rectores de la política hídrica nacional. Están en línea con la Constitución Nacional, entonces son aceptados. Pero no dejan de ser principios, ¿no? Que hacen nacer a varias leyes, a varios principios, ¿no?, a varias normas. El primero de ellos establece que el agua es un recurso finito y vulnerable
esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. Podemos dividir en estas dos primeras palabras, finito y vulnerable, ¿no? Finito está estableciendo que pertenece a una parte del ciclo hidrológico, y este ciclo es el todo, y no hay más, digamos. Por eso es finito, tiene fin. Es vulnerable porque es propenso a contaminarse en función de los usos a los cuales se ve sometido dentro de este ciclo hidrológico. Es esencial para sostener la vida. Vimos al principio de la materia las primeras charlas que hablaban de este tema, cómo el agua está en la salud, en el bienestar, en el desarrollo, ¿sí? Y cómo el agua está en el ambiente, en la cuenca, cómo se interrelaciona. Entonces, este primer principio es básico, ¿no? Pero en esa frase está diciendo todo. El segundo principio dice que el desarrollo y la gestión del agua debe basarse con un enfoque participativo, ¿sí? Involucrando a todos los usuarios, acá están los stakeholders, planificadores y responsables de las decisiones, en todos los niveles. Acá está hablando de la gestión integrada de recursos hídricos, es decir, necesito que todos los usuarios estén involucrados para poder tomar decisiones adecuadas, perdurables en el tiempo, que encaminen lo que se decidió hacia un desarrollo que contemple las generaciones futuras, que contemple el ambiente, ¿no? Está diciendo eso, la participación es fundamental. El tercer principio habla del rol, del enfoque de género. La mujer reconoce esto. La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, gestión y protección del agua. Poner en evidencia en un principio que viene desde el año 1992, el rol de la mujer en la gestión del recurso hídrico, me parece importante, porque justamente cuando desarrollemos este tema vamos a ver ejemplos de, por ejemplo, el tiempo que se consume o que se toman las mujeres en algunas regiones del planeta, y hay casos mucho más cercanos, para poder ir a buscar agua para sus necesidades de consumo, eh, son elevadísimas, ¿no? Y esa mujer o esa niña que está empleando su tiempo para ir a buscar el recurso hídrico y no lo está utilizando ese tiempo en educación, bueno, hace que eh, exista una disparidad de género, ¿no? Justamente. Entonces, el enfoque de género viene dado el enfoque de género en el recurso hídrico viene fundamentado por este principio que está evidenciando esa diferencia con la importancia de la mujer en la familia. Profe, quiere decir que la mujer pierde tiempo de su educación en buscar agua, algo así, ¿o no? Sí, sí, sí. Tiempo y salud. Eh, sí, sí, tal cual. Eh, Porque es un enfoque de género, digamos. Ahí hay un problema de género. Ya vamos a desarrollarlo bien ese tema más adelante, pero vamos a ver que las funciones que le son atribuidas al hombre y a la mujer, en muchos casos, por cuestiones de cultura, por cuestiones regionales, por cuestiones diversas, hacen que exista una diferencia. Eh, y en el caso del recurso hídrico, eh, la, la encargada, la administradora del agua, de cuidar el agua, de buscarla, de disponerla, la encargada de la salud, la encargada de la comida, de la cocina, de la higiene, es en general la mujer. ¿Sí? Entonces, en función de esa función, de ese género,
es que se producen estas disparidades, inclusive en términos de riesgos, de desastres hídricos, la mujer es la que más se ve afectada, digamos, por los desastres socionaturales, porque está fundamentado, digamos, porque está más tiempo en las casas, y quizá el hombre está trabajando en otra zona con menor vulnerabilidad por tener más infraestructura, por ejemplo. Eh, entonces está demostrado que sufre la mujer más pérdidas económicas, más daños, más muertes en catástrofes, ¿no? Y el cuarto principio, que también lo vamos a desarrollar más en profundidad, tiene que ver con que el agua, con la afirmación de que el agua tiene un valor económico y social en todos sus usos y que debería reconocérselo como un bien económico. Acá donde entra esta gran diferencia con la cosmovisión andina, por ejemplo, del agua, en la que de ninguna manera le pondría un valor económico al agua. Como la economía rige, digamos, las sociedades, eh, atribuirle un valor económico o definirlo como un bien económico al recurso hídrico, justamente lo que pretende es incorporarlo en las políticas socioeconómicas de esa región. Eh, Podemos decir que el agua es un derecho humano, por ejemplo, y es verdad, el agua está reconocida como un derecho humano, eh, y se lleva, digamos, le lleva a la contraria este principio que establece que el agua tiene valor económico, porque yo puedo interpretar que me están diciendo que me van a cobrar el agua. ¿Por qué? Porque tiene un valor económico, porque es un bien económico. Pero por otro lado, yo puedo decir, tengo derecho a que el Estado me dé agua gratis, ¿sí? Entonces, estas dos visiones, eh, que parecen dicotómicas, no lo son, sino que la idea de este principio, de este cuarto principio de Dublín, es que la forma de poder reconocer la importancia del recurso hídrico es atribuirle un valor económico y diferenciarla como un bien económico para poder comparar con otras alternativas, por ejemplo, de inversión. O poder incorporar costos eh, en un proceso de gestión. ¿Se entiende? Entonces, la valoración de un recurso ambiental es tarea de los economistas, en primera instancia, pero es tarea de todos entender que existe un valor económico, ¿sí? Para poder incorporarlo, como les digo, en algún modelo de gestión y poder ingresar al menos un piso, al menos un reconocimiento mínimo de cuánto vale el agua para poder, digamos, cuidar el recurso, ¿no? ¿Se entiende? Y estos valores, estos principios, entendidos cabalmente, van a eh, cambiar la cultura de la sociedad en pos de un mejor aprovechamiento del recurso, ¿sí? Si yo entiendo que el agua es vulnerable, que es asequible de contaminarse, que es finita, que no existe una cantidad ilimitada de recursos, voy a entender que no puedo estar todo el día con la manguera regando la calle, ¿sí? Cuando interprete que el enfoque, el rol de la mujer es importante y que debe estar en la toma de decisiones,
Y bueno, vamos a poder ser más igualitarios, digamos, más, tener una paridad, digamos, eh, y eso va a beneficiar la gestión del recurso. Si yo interpreto, y esta es la parte difícil de las sociedades, que a través de la participación y de una comunidad, ¿sí?, empoderada, y que llega, avanza, digamos, ese nivel de participación hasta poder tomar decisiones, eh, todo eso va a jugar a favor de la gestión de esa comunidad, digamos. Eh, y finalmente, si yo interpreto que existe un valor económico y que el recurso subterráneo es un bien económico, pero también es de todos, es público, lo vamos a diferenciar bien eso más adelante, tiene esas dos caras, digamos, pero eh, tiene una plusvalía económica, el hecho de tener un saneamiento, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es el costo en la salud de dotar a una población de agua potable que no está potable, por ejemplo? O que se contamina, o, o por un atentado, o por una mala operación, que esa es más común, una mala operación de la planta de potabilización, llegan a los consumidores agua no potable. Y los consumidores se enferman de diarrea, o aparece un brote de cólera. ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es el costo en esa población de las enfermedades que sufren por una mala gestión de la potabilización? Y bueno, se pueden estimar, se pueden calcular con estadística, ha pasado, y llega a un valor. Bueno, ese costo yo lo puedo evitar con un tratamiento. Si el costo del tratamiento o de la mejora de la potabilización de la planta es un valor que, comparado con este costo que yo puedo evitar, y este costo de mejora de inversión es mucho menor que el costo evitado en problemas de salud, que no solamente son los costos directos que llevan a la sociedad a comprar remedios, sino que también hay costos indirectos, porque faltan al trabajo, porque eh, tengo costos extras por no, el sistema se va desordenando, ¿no? Entonces empiezan a aparecer costos indirectos por todos lados. Entonces, una vez que se suman todos esos costos, es un valor importantísimo. Entonces, al Estado, muchas veces, le cuesta mucho menos invertir en la mejora o en la potabilización del recurso que sanear un problema futuro. Entonces, ahí yo estoy incorporando el valor económico del agua. ¿Se entiende? Le estoy dando un valor de comparación, y voy a entender que un litro de agua potable valga tanto, y, y un valor caro, un valor alto, porque eso representa lo que yo estaría evitándome si consumiera un litro de agua que no está potabilizada, ¿no? Cuando veamos más de estos temas de economía, vamos a comparar, y ustedes en un práctico van a tener que buscar y estimar el precio del agua. Vamos a diferenciar también valor, precio y costo, pero ustedes van a ver los diferentes valores del agua, digamos, ¿no? Agua para riego, agua para consumo humano, agua de pozo subterráneo. eh, Van a ver que agua en distintas regiones el valor es distinto, y van a ver que los valores que pagamos, los precios que pagamos en realidad son mucho inferiores al valor real del agua. Bien, yo creo que con esto podemos hacer un corte para seguir después.